Una se dice sobre base cartilaginosa, endocondral o encondral, que se llama así, y otra sobre base membranosa. Y cuando se habla de membrana, membranosa, ¿sí? También se puede decir sobre base conjuntival, el tejido conjuntivo directamente que formará al hueso. Y el tejido conjuntivo, particularmente el embrionario, es decir, el mesénquima. ¿Ya? En cambio, en la endocondral, primero es mesénquima, luego cartílago y finalmente se forma el hueso. ¿De acuerdo? Cuando tenemos nosotros el modelo cartilaginoso hialino, particularmente los huesos largos de nuestro organismo, desde el pericondrio, ojo, pericondrio estoy diciendo, surgen vasos sanguíneos que ingresan al tejido cartilaginoso. Este proceso consiste en el reemplazo del tejido cartilaginoso por el tejido óseo, ¿de acuerdo? No se transforma, eso quiero aclarar y subrayar, sino se sustituye, eso es importante. Esos vasos sanguíneos se los va a conocer como vasos sanguíneos osificantes. Osificantes, ¿por qué? Porque una vez que ingresan y el cartílago que era avascular, ¿se acuerdan? Esta vez se llenará de sangre y con la sangre ingresarán acompañadas muchas células que van a constituirse en osteoblastos, en osteocitos. Son células osteoprogenitoras. A un principio los conocíamos como osteocondroprogenitoras, ¿verdad? Ahora, estas células van a empezar a llenar de sangre, pero en el cartílago, el hialino, suceden unos hechos muy importantes. Miren, este cartílago que está esencialmente observable a nivel entre las diáfisis y las epífisis, que se llama metáfisis, a ese nivel empieza a mostrar unos cambios interesantes. Bien, aquí también tengo lo mismo, ¿no? Desde el cartílago hialino, desde el pericondrio ingresan vasos osificantes que van a ir formando hueso, sustituyendo al cartílago. Miren eso. Este otro es directamente el mesénquima, las células mesenquimales, que se transformarán en osteoblastos, no pasan por cartílago, ¿no? Y formarán el hueso. Pero vamos a volver a esto. ¿Qué es lo que se observa en ese cartílago? Primero vamos a encontrar una zona con sus, ¿cómo se llaman? Grupos isogénicos, y se conoce como cartílago normal o de reposo. De eso no hay ninguna variación, porque ya conocemos a este tipo de cartílago. Pero inmediatamente estos grupos isogénicos empiezan a manifestar lo que se conoce un ordenamiento y un crecimiento del condroplasma. Los condroplasmas se van a ir ensanchando y se van ordenando en forma de hileras. A eso se llama cartílago seriado, la zona del cartílago seriado, ¿no? Aquí hay que notar que los condroplasmas se hacen mucho más grandes y los condrocitos que radicaban en esos espacios van reduciendo de tamaño. A eso se llama en algunos libros como tiras cartilaginosas, cartílago seriado o proliferativo, porque aumenta el número y en su ordenamiento en línea. Por eso se dice de tiras cartilaginosas, ¿no? Posteriormente, estos mismos condroplasmas se hacen mucho más grandes todavía. Miren eso. A eso se llama la tercera zona o de cartílago hipertrofiado. ¿Listo? Las lagunas entonces, donde coexisten los condrocitos, se hacen mucho más grandes, amplios, de tal manera que en esta zona donde son el cartílago hipertrofiado, que se llama así, en algún momento, haciéndose más grandes, van a coalescer, se van a comunicar unos condroplasmas con otros. Miren, aquí ha sucedido ese acto. El condrocito ahora se hace más pequeño y desaparece. Ya no hay más condrocitos en esas, ¿qué podríamos decir? Especie de lagunas grandes que ha sido producto de la fusión de los condroplasmas. Ahora estamos frente a una zona que se llama la formación osteógena, ¿no? Ya empezamos a ver que
se está formando hueso. La sangre llena estos espacios, acompañado de células sanguíneas, pero ante todo de células osteoprogenitoras que se marginan periféricamente y se van a convertir estas células más bien en osteoblastos. Y empieza así la secreción de la matriz ósea y finalmente depositarán fibras colágenas del tipo 1 y se forma el osteoide, ¿no? Ese osteoide prehueso que luego será mineralizado por los mismos osteoblastos y se formarán las trabéculas óseas. De esa manera formarán trabéculas primarias, secundarias y terciarias mucho más gruesas, donde podemos observar al microscopio ya una condición eosinófila, presentando sus condroplasmas, ¿no? Osteoplasmas, y estarán los osteocitos que al principio eran osteoblastos, son atrapadas por estas trabéculas y de esa manera se forma el hueso sobre base endocondral. Por lo tanto, la pregunta en el parcial será si son zonas de la formación del hueso sobre base cartilaginosa o endocondral. Y puedo poner inciso A, cartílago de reposo, B, cartílago seriado, cartílago hipertrofiado y las grandes lagunas, la zona de osteogénesis, ¿no? Esta zona. Entonces, todas esas son las formas de cómo se origina el hueso, especialmente los huesos largos, tibia, peroné, cúbito, radio, costillas, en fin, todos los huesos largos, falanges de las manos, así es. Siempre será el molde cartilaginoso de hialino y luego sustituido por el hueso, ¿de acuerdo? En cambio, los huesos del cráneo, miren ustedes, ahorita vamos a volver a esto. Los huesos del cráneo, los huesos planos que los llamamos, la escama del temporal, el frontal, los parietales, en fin, estos huesos planos, se originan directamente del mesénquima, nunca pasan por cartílago. El mesénquima, que era ese tejido primario mesenquimal, originará a células osteoprogenitoras y finalmente a osteoblastos. Inmediatamente a los osteoblastos aparecen vasos sanguíneos que van a servir de osificantes y van a estimular a los osteoblastos a producir el MEC, la matriz extracelular, la sustancia fundamental amorfa. Depositarán fibras colágenas y así se formará el osteoide, donde quedarán atrapados los osteoblastos que se van a convertir en osteocitos y se forma el hueso directamente. Por eso se dice sobre base membranosa, ¿de acuerdo? Entonces tenemos esas dos formas de crecimiento del hueso. Y esta otra generalmente ocurre en estos huesos, como les digo, huesos planos. De todas maneras, es importante señalar, para terminar ya este punto, que los huesos largos crecen en anchura gracias al periósteo, su capa más profunda, que se llama osteogénica, esa celular que hablábamos, osteogénica de Ollier, inclusive se la dice, Ollier, a ver, voy a escribir aquí, Ollier, así es. Y en largo los huesos, si bien esto es en ancho, en largo crecerán gracias al cartílago epifisial, ¿no? Al cartílago. Entonces no nos olvidaremos. Pregunta también para el examen, ¿no? ¿Cómo crece el hueso? No te confundas con el cartílago. Era intersticial y era posicional, ¿no ve? En el hueso, en cambio, el crecimiento posicional está dado gracias al periósteo, su capa osteogénica, pero en largo ya no tiene crecimiento intersticial el hueso, sino en largo gracias al cartílago epifisial. Este es el que va a estimular el crecimiento en largura de los huesos. ¿De acuerdo? Bien. Hasta ahí entonces terminamos con el tema de cartílago e inmediatamente pasamos a otro tema importante que para nosotros es también un tejido especializado, llamado el tejido sanguíneo, la sangre. La sangre para nosotros es considerada un verdadero tejido, ¿cierto que sí? El tejido sanguíneo está constituido por una parte fluida, y aquí tenemos que señalar, siendo un tejido conjuntivo especializado, pues no tiene MEC, ¿no es cierto? Esto es lo especial que tiene la sangre, más bien tiene plasma sanguíneo.
y una parte fluida, móvil además. Esto es lo especial. En todos los tejidos que hasta ahora hemos hablado, el MEC era una masa gelatinosa, rica en glucoproteínas, proteoglicanos, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? En cambio aquí es un componente fluido que además hace mover a las células. Las células son móviles, fluyen a través de los vasos sanguíneos. Ese plasma sanguíneo, generalmente más del 70% es agua, pues señores, ¿no? Es agua y contiene en esa disolución del plasma aminoácidos que pueden formar proteínas también, hormonas que son proteínas también, pero con una función estimuladora o depresora, ¿no? Eso es todas las hormonas. Azúcares, sales minerales, anticuerpos que son también proteínas y desechos del metabolismo como la urea, creatinina, que son componentes importantes, y el dióxido de carbono, por supuesto. La sangre va a llevar oxígeno y dióxido de carbono, eso no nos olvidaremos, gracias a los hematíes que vamos a hablar. Por una parte, y por otra parte tiene sus células, los eritrocitos, los glóbulos rojos, los hematíes, o mejor conocido en la última clasificación como rubrocitos. Rubrocito es el nombre más apropiado para los hematíes, ¿no? Para los glóbulos rojos. Pero es más conocido como glóbulos rojos, no vamos a hacer ningún lío tampoco, ¿no? Ahí está. Y después tenemos los leucocitos, la serie blanca y las plaquetas, que no van a ser consideradas verdaderas células. Los eritrocitos tampoco son considerados verdaderas células, porque los eritrocitos no tienen núcleo, por lo tanto no son células, ¿no? Son corpúsculos, se los dice mejor, ¿no? En cambio, las plaquetas tampoco son células, son fragmentos de células, pedazos de células, ¿no? Dentro de los leucocitos estudiaremos los dos grupos, los granulocitos y los agranulocitos, ¿no? Dentro de los agranulocitos estarán los linfocitos, los monocitos, y dentro de los granulocitos, los neutrófilos, eosinófilos y basófilos. ¿De acuerdo? Estamos remarcando en que unos tienen gránulos en su citoplasma. Vamos a ver, estudiar que son compuestos químicos, muchos son lisosomas, importantísimos de estas células. Y los agranulocitos que no tienen gránulos, ¿no? Ahí están los agranulocitos. Que tienen más bien un citoplasma con la tinción Giemsa-Wright, que es la tinción especial para la sangre. Romanowski también es otra de las tinciones especiales para sangre. No se utiliza en otros tejidos. Entonces vamos a ver que no tienen gránulos, pero cuando se utiliza una tinción azul, con Z, azul, no azul, sino azul, así, azul. Cuando se utiliza esa tinción de azul, sí, los agranulocitos que no tenían gránulos, ahora muestran gránulos. Por eso se los llama gránulos azurófilos. ¿Listo? ¿De acuerdo? Yo voy a preguntar estito entonces, ¿no? Con la tinción azul, los agranulocitos, ¿qué tipo de gránulos presentan? Azurófilos. ¿Listo? Y los azurófilos también están presentes en los granulocitos. O sea que al final de cuentas habían tenido sus gránulos también, solo que con las tinciones especiales para sangre, como el Giemsa-Wright-Romanowski, no se observan con normalidad, ¿no es cierto? No se observan gránulos, pero ya con la tinción azul habían tenido gránulos. Eso es lo importante. Listo, hasta aquí está la primera partecita de la sangre, pero algunas características generales de la sangre. A ver, si nosotros depositamos en un tubo de ensayo la sangre y la centrifugamos, vamos a encontrar que la parte de las células constituye más o menos el 45%. A eso se llama hematocrito, ¿no? Si sacamos la sangre, ¿no? Y lo ponemos en un tubito, la centrifugamos, va a quedar abajo todas las células y arriba un fluido color ámbar medio amarillento que se llama el plasma sanguíneo, ¿no? Pero entre los glóbulos blancos y todo lo que es la serie roja, tenemos aproximadamente del 100% en el tubo de ensayo, el 45% que es el hematocrito. Por lo tanto, pregunta, ¿qué es el hematocrito? No es nada más que el volumen de todos los elementos celulares, de la serie blanca más la serie roja. ¿Listo? Eso se llama hematocrito. De aquí hay que
descortar el plasma sanguíneo, que es el 60% aproximadamente. Miren, ahí está lo mismo en ese tubito de ensayo. ¿De acuerdo? Entonces, esto es importante. ¿Y por qué tenemos que hablar del hematocrito? Porque cuando disminuye el volumen de las células, estamos hablando de las anemias, ¿no? Anemia no es nada más que la disminución, por lo tanto, de dos elementos del hematocrito, particularmente los glóbulos rojos, ¿listo? Los glóbulos rojos. Y cuando aumenta la serie roja o blanca, estamos hablando especialmente de la serie roja, la poliglobulia, que es otra de las enfermedades que existen muy frecuentemente en la altura, ¿listo? Bien, esto es lo primero. ¿Qué funciones desarrolla la sangre? Miren, ahí está. Respiratoria, porque la sangre transportará el oxígeno, el dióxido de carbono y también otros gases, el monóxido de carbono, ¿no? Así es. Nutritiva, porque a través de la sangre llegan los nutrientes, ¿no? Hemos dicho el glucógeno fundamentalmente, y también azúcares, grasas, hay de todo, proteínas en la parte componente de la sangre, nutritiva su función. Inmunitaria defensiva, porque claro, los linfocitos son los que producirán inmunoglobulinas, que son una forma de proteínas que servirán para defendernos de cualquier enfermedad frente a los anticuerpos, que son elementos extraños o células envejecidas que perturban la homeostasia. Homeostasia es el equilibrio, por si acaso, ¿no? De salud y enfermedad, ¿no? Entonces, es una función inmunitaria. Y la sangre tiene muchas proteínas. Vamos a ver más adelante albúmina, gamma globulinas, inmunoglobulinas, que son importantísimas en nuestro organismo. Cumple una función excretora, es decir, que lleva el desecho del metabolismo, es decir, los residuos del metabolismo. Y en este caso estamos hablando de la urea, creatinina, dióxido de carbono, en fin, todos estos elementos que ya son nocivos para el organismo y tenemos que eliminarlos, ¿no ve? Así es, excretora. Transportadora, porque claro, además va a transportar inclusive medicamentos, por eso que nos ponen en las arterias, en las venas, la sangre llevará, ¿no es cierto?, estos medicamentos, los llamaremos hasta ahora, o drogas. Bueno, a pesar que la palabra droga ha sido enajenada, se entiende de diferente manera, pero droga es todo medicamento también, ¿no? Que es transportado a través de la sangre. Pero la sangre transporta no solamente ese tipo de medicamentos, sino transporta muchos elementos importantísimos para nuestra vida. Azúcares, proteínas, grasas, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí está. Reguladora hemostática, porque claro, la sangre es la que puede regular la temperatura. Como no, en este invierno las orejitas se nos enfrían, ¿no? Se ponen tan frías que en determinado momento duelen, inclusive con el frío, o a veces cuando cogemos hielo con las manos, al principio duele, lo metemos sobre el agua fría, uy, que duele, hay un dolor por todo el organismo. Pero al poco tiempo, después de unos 10 minutos, sigues en el agua, empieza a producirse calor, ¿no? Y dices, qué frío, no hay frío, aquí está caliente todo, ¿no? Es que la sangre ha ido circulando con bastante rapidez para compensar ese enfriamiento y producir calor. ¿Se entiende? ¿No? Entonces, la sangre en su circulación hace una regulación de la temperatura y además hemostática también podemos decir, ¿no? Hemostática. ¿Qué más podemos decir de la sangre? Ahí está. Que las células formadoras de la sangre se derivan también del mesénquimo, ¿no? En la vida embrionaria, por favor, esto es importante. La sangre se va a ir formando en diferentes órganos. No es directamente en la médula que va a aparecer. En la vida embrionaria no tenemos ni huesos todavía, ¿no? Entonces, ¿dónde se formará ya la sangre que está circulando en el embrión? En el saco vitelino, ¿no? En los islotes que se llaman, no está aquí, de Wolf y de Palmer. En esos islotes, Wolf y de Palmer. Ahí se formarán en el saco vitelino, es el primer órgano. Yo te puedo preguntar, en la vida embrionaria, ¿en qué sitio se forman los elementos de la sangre, las células de la sangre? Tú me tienes que responder en el saco vitelino, ¿no? En los islotes de Wolf y de Palmer. Ahí se forman. Posteriormente, asumirán otros órganos en su formación. El hígado, el vaso y al último todavía la médula espinal. Médula espinal, digo, médula ósea, que se llama la formación hematopoyética y ocurre eso en la médula, ¿no?
Ahí está. Entonces, se originará las células formadoras a partir de la célula mesenquimal. Y la célula mesenquimal organizará al hemocitoblasto, que es la primera célula. Vamos a ver enseguida que a esas células pluripotenciales se las llama unidades formadoras de colonias, ¿no? Y son las células madre que van a formar a todos los elementos formes de la sangre. Pero vamos a ir viendo otras características. La sangre es un tejido, no nos olvidaremos. Aunque en fisiología, cuando estén al año, les van a decir es una suspensión. Claro, es una suspensión cuando está en tubo, pues. No circula nada, está suspendido ahí la sangre. En cambio, mientras esté circulando, es un verdadero tejido porque está constituido de células, aunque es un tejido muy especial, les he dicho. No hay meca, hay un fluido que se llama plasma que ayuda a circular y las células son móviles, van circulando, dando vueltas, ¿no? En los círculos. Ahí está. Tiene una consistencia densa y viscosa, esto es importante. No es lo mismo denso que viscoso. Viscoso es la dificultad que tienen los fluidos a deslizarse en superficies. A ver, ¿cómo se entiende esto? Si yo tengo, alguna vez han hecho un asadito en la casa, sí. Si pongo en una cacerola, en un perol, lo que quieras tú, un chorrito de aceite y un chorrito de agua, ¿cuál se desliza más rápido? El agua. El aceite va a ir lentamente fluyendo, ¿no es cierto? Esa dificultad que tiene en deslizarse en la superficie se llama viscosidad y se expresa en poises. La unidad de viscosidad es el poise, poise con P de Pedro, de poise. En cambio la densidad no, es la masa sobre volumen. No es lo mismo a la viscosidad, son dos cosas distintas. No nos olvidaremos entonces. Pero la sangre tiene una consistencia densa, es más densa que el agua. El agua es 1, su densidad 1 gramo por centímetro cúbico en condiciones normales, es decir, a nivel del mar, presión 0 grados centígrados y una altura barométrica de 760 milímetros de mercurio. En La Paz cambia esto porque es a 4 grados cuando congela el agua, a 4 grados, nunca congela a 0 grados, cuidado. Y 465 milímetros de mercurio, la presión barométrica atmosférica. Esas son las condiciones normales muy distintas, la del mar y la del altiplano, que es nuestra ciudad. Entonces, estamos hablando de que es 4 o 5 veces más viscosa que el agua. Mira, tiene una densidad de 1,40, ¿no? Ahí está, 1,040 gramos por centímetro cúbico. Eso tiene que cambiar más o menos a 1069 unidades. Posee un olor sui generis a sangre, ¿no? No hay ningún olor que se parezca a la sangre, por eso quiere decir sui generis, que es típico, original, no hay otro olor, ¿no? ¿Sí? Entonces, olor a sangre, eso quiere decir sui generis, ¿listo? Sui generis. Ya está. El sabor es, ¿han probado la sangrecita o no? Sí. Cortado. Es salado, ¿o no? Es salado, sí señores, ahí está. ¿Cuánto de volumen? Volemia, ¿qué es volemia? La volemia, escriban bien, volemia es la cantidad de sangre que tenemos en nuestro organismo. Un individuo más o menos de 70 kilos de peso, ¿no? La volemia se calcula en un 7% del peso corporal total. ¿Qué te parece? Y más o menos sería entre 6 a 5 litros. ¿Listo? ¿Cuál es la volemia de una persona aproximadamente de 70 kilos? Puedo colocar 1000 litros, 100 litros, lo que sea. Entonces ustedes van a colocar ahí aproximadamente 5 a 6 litros. ¿Por qué digo 5 a 6 litros? Porque depende del género. Si es señorita o caballero, digamos, mujer o hombre, entonces las mujeres tienen menor volemia, menor volumen de sangre. Los varones, por la estatura, por la talla, todo eso, tienen mayor cantidad de sangre. Por eso digo entre 5 y 6 litros, ¿me comprenden? Esa es la volemia. Pero estoy hablando de volumen de sangre. Cuidado, no confundir con el peso. El peso de 70 kilos un individuo, el 7% es la sangre, ¿de acuerdo? ¿Sí? El 7% de 70 sería 10, ¿no? 10 kilos la sangre. Si nos exprimen así, nos sacan toda la sangre, los 5 o 6 litros va a pesar aproximadamente unos 10 kilitos, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Qué ha pasado hoy día? Están bien caimas, chicos, no eran así. ¿Les han vacunado o qué? ¿Nada? Listo, hasta 5.5 litros en promedio, entre 5 y 6, pongámosle a la mitad.
promedio. ¿Listo? Ya está. ¿Cómo la composición de la sangre? Es importante, miren. Aquí le vamos a dar mucho palo, mucho chicote como se. Primero, la composición está constituida por el plasma sanguíneo, esa parte fluida, ¿verdad? Es la sustancia intercelular líquida, podemos decir, el plasma de la sangre, ¿no? Es un conjunto de células suspendidas en el plasma, ya lo sabemos. El plasma sanguíneo, ¿qué es el plasma? Vamos. Es un fluido extracelular de la sangre, es un fluido. Por eso decimos 70% tiene de agua. Comprende el 55% del volumen total, o sea, del plasma sanguíneo, ¿no? La parte del fluido. Es de un color ambarino, medio amarillento el plasma, ahí está. Un pH ligeramente alcalino, o sea, básico quiere decir, ¿no? Entre 7,3 a 7,4, porque el 7 es neutro y por debajo del 7 se considera ácido, ¿verdad? ¿Sí o no, compañeros? Sí. Ya pues. Ahí está el chiquillo. Vamos. El plasma sanguíneo está constituido por sustancias inorgánicas y orgánicas. Sí, señor. Orgánicas como las proteínas y todo, que enseguida vas a decir, inorgánicas como las sales, minerales, todo. Cloruros, en fin, ¿no? ¿Qué sustancias inorgánicas hay en la sangre, compañeros? A ver, vamos. El agua es lo más importante y más o menos del plasma, no de la sangre toda, sino del plasma constituye el agua, ¿no ven? Y está en un equilibrio, dice, entre la ingestión y la excreción. ¿Por qué ingestión? Es el agua que tomamos y la excreción es el agua que miccionamos, ¿verdad? Entonces está en un equilibrio. Agua que entra, agua que sale, ¿de acuerdo? Así es. Entonces, está regulado por los riñones, la orina, la piel, la sudoración, los pulmones, todo aquello. El vapor de agua exhalado. ¿Han visto, no? Que botamos vapor de agua o no? En invierno especialmente. Estamos llegando a la carrera, botando vapor, digamos, como si fuéramos una locomotora, ¿cierto? Mucho más aún si nos atrasamos. Pucha, botando bastante vapor de agua. Ahí está. El agua interviene en la termorregulación del cuerpo, ya lo hemos dicho, ¿no es cierto? Ya lo hemos dicho. Las sales minerales o electrolitos, así se consideran la parte inorgánica, ¿no? Sustancias que al ser puestas en solución se disocian en cationes y aniones, por supuesto, ¿no? Si el cloruro de sodio, que es la sal común que está en nuestra sangre, se rompe sus ligaduras químicas, vamos a tener un sodio y un potasio. Si quieres, uno es cation y el otro anión. ¿Sí? ¿Se entiende, verdad? Ahí está. Ejemplos: cloruro de sodio, potasio, bicarbonato, fosfatos, carbonato de calcio, magnesio, qué sé yo, estroncio, zinc, vanadio, tantas cosas que son transportadas por la sangre para llegar a los huesos, inclusive depositar sus minerales, ¿no? Importantísimo. Ahí está. ¿Qué sustancias orgánicas tenemos en la sangre? Primero, dentro de ellas, proteínas del plasma. No nos olvidaremos. Secretada por las células hepáticas. En el hígado se formarán estas proteínas, ¿no? En el hígado se forman y luego echan a la circulación de la sangre. 3 tipos de proteínas importantes de la sangre. ¿Listo? Para no olvidarse. Fibrinógeno, ceroalbúmina, la albúmina, ¿no? Y seroglobulinas, alfa, beta, gamma, globulinas. Dentro de las seroglobulinas, alfa, beta, gamma, globulinas. No los he puesto ahí, pero pónganlo. Dentro de las seroglobulinas, alfa, beta, gamma y las inmunoglobulinas. ¿Listo? ¿Sí? ¿Captaron? Ustedes son capísimos, yo sé. Y dentro de las ceroalbúminas, la albúmina, que es la proteína que está en mayor proporción dentro de la sangre, ¿no? De nuevo, para por si acaso hay alguien que no haya tomado los apuntes, esa niña ha tomado, hijita, los apuntes, pero de todas maneras se lo repito. ¿Y dónde está la gordita? ¿Sí? ¿Dónde lo dejaría? A ver, vamos. Fibrinógeno, ceroalbúmina, la albúmina, que es la mayoría, y dentro de las seroglobulinas, alfa, beta, gamma globulinas, pero la más importante, la última, las inmunoglobulinas. Y dentro de las inmunoglobulinas están la IgG, IgA, IgM, IgD, IgE. ¿Listo? Esas inmunoglobulinas. Javi, se los escribo, las inmunoglobulinas. IgA, IgM, IgD, IG, a ver, D, ahí está, AM,
M, D, E y G también. Claro, con esto del COVID ya lo sabemos, ¿no? G, otra G, listo, ya está. Esas son las inmunoglobulinas, ¿listo, chicos? Que producen los linfocitos. ¿Quieren ver eso? Ya estoy tapando de esto, ¿no? ¿Verdad? ¿Está bien? Esas son las inmunoglobulinas, ¿listo? ¿Qué más tiene como componentes químicos nuestra sangre? Sustancias nutritivas que hemos dicho que se transportan. Aminoácidos, ¿no es cierto? Claro. Los aminoácidos que son la base de la formación de las proteínas. La glucosa, los azúcares, los ácidos grasos, los ésteres de ácidos grasos que se llaman, mejor químicamente se diría ésteres de ácidos grasos, ¿verdad? ¿Sí? El glicerol, que son grasas que en la sangre están en manera de kilomicrones, que son gotitas minúsculas de grasa. Grasas neutras, vitaminas. Las vitaminas no son proteínas, ojo, son vitales aminas, son aminas, NH3, que son vitales aminas, eso sí. Gases también lleva pues la sangre, cómo no, el oxígeno, el dióxido de carbono, y especialmente el monóxido de carbono, que es un gas que no se rompe fácilmente de las ligaduras de la hemoglobina. Oye, y por eso nos morimos a veces por intoxicación de monóxido de carbono, lo que bota el auto, ¿no? Ese humo medio negruzco, plomizo, eso se llama el monóxido de carbono, ¿no? Y claro, cuando se intoxican con este gas se mueren sin darse cuenta. No sé si alguna vez han escuchado la noticia en la radio, dicen unos niñitos que estaban durmiendo y que pusieron la olita o la caldera a calentar agua. El agua se evaporó y botó humo, que es monóxido de carbono, y se murieron sin darse cuenta, ¿no? De la vida a la muerte. Y mueren de color rosadito, los labios rosados. Eso es lo interesante, ¿vale? El ácido carbónico proviene de los tejidos, llega a la sangre, bicarbonato, fosfato, sodio, proteínas, etcétera, que ante todo cumplen una función de neutralización. Productos del metabolismo o desechos del metabolismo que llamamos también ácido úrico, urea, que se elimina por la orina, ¿no ve? La creatinina y otros componentes se transforman y también se eliminan por el sudor, por si acaso. Ya cuando sudamos, ¿han probado el sudor alguna vez? Salado también, ¿no? Claro, ¿por qué? Porque tiene cloruros también que están por demás en exceso en nuestro organismo y todos los desechos del metabolismo se eliminan también. Y las lágrimas también. ¿Han probado las lágrimas? Es salado también. Hay que probar todo por si acaso. Sangre, sudor, lágrimas. Sí, ¿no? Pero claro, todo eso. Hormonas. ¿Qué son las hormonas? Son proteínas, nada más. Son químicamente una hormona, es una proteína, pero con una función estimuladora depresora en las células blanco. ¿Por qué se dice células blanco? Que las hormonas son como la llave con la cerradura, no hace efecto en ninguna célula, solo en aquella donde es capaz de penetrar, ¿no? Entonces, yo hablé en la anterior clase, por ejemplo, el osteoblasto es una célula blanca donde actúan, ¿no?, las hormonas calcitonina y la paratormona, o paratirocalcitonina. Después a ninguna otra célula le hace efecto. Es como si tuviera una llave y ¡ta!, abre al osteoclasto, nada más, ¿no? Por eso se llama célula blanca. En nuestro organismo hay muchas células blancas. ¿Listo? Ahí está. Los anticuerpos seroglobulinas son las inmunoglobulinas, si querés tú también, o seroglobulinas, elaboradas por los linfocitos B, particularmente los linfocitos B, que al ser estimuladas por agentes extraños denominados antígenos, se diferencian en las células plasmáticas, sintetizan y liberan anticuerpos que son proteínas, no te olvides, los anticuerpos, ¿no? Pero los antígenos son las inmunoglobulinas, ¿no? Los antígenos contra los anticuerpos. Ahí están algunas de las características químicas que tiene el plasma sanguíneo, nuestra sangre. Y nuestra sangre, observada en un frotis de sangre que ya lo hemos preparado, se observa así. La mayoría son eritrocitos que, vistos de frente con la tinción Giemsa-Romanowski o la tinción Wright, se va a observar como si fueran viscoidales. Una zona cromófoba, que es más o menos blanquecino, fobos, que no es apetente, odio, no sé, lo que quieras tú, eso es fobia, que no se tiñe entonces con la tinción especial para la sangre, como hemos dicho, el Giemsa. Y una zona periférica que sí se tiñe, pues.
es la zona cromófila. Pero ante todo, ¿por qué se observa de color blanco? Porque ese sitio ocupaba el núcleo. El núcleo, los eritrocitos tenían un núcleo, pero cuando estaban en la médula. Pero cuando van a salir a la circulación, salen sin núcleo. Pierden el núcleo, ¿no? Por eso los llama ya corpúsculos, ya se los llama células verdaderas. Y tenemos ahí una serie blanca, unos linfocitos, monocitos. Este es un basófilo en forma de S, de choricito ahí. Vamos a ver sus núcleos enseguida. Y miren la maravilla de los eritrocitos. Empezaré hablando ahora de las células de los eritrocitos. La serie es roja. Los eritrocitos entonces son células discoidales vistas de frente, discobicóncavos también se los dice. Aquí está, este es un eritrocito, este no. Y los eritrocitos tienen esta parte más estrecha. En la parte central, más o menos visto de frente, miden 1,8 micrones, ¿no? Y en los extremos 2,5 micrones. A ver, no sé si he hecho un dibujo de esto, pero se los voy a rapidito hacer. Oh, he puesto un bien marcador, aquí está. Vistos de perfil, todos los eritrocitos son discobicóncavos. Así, miren. Eso. Esta partecita tiene 1,8 micrómetros de diámetro y esta parte 2,5 micrómetros de diámetro. ¿Listo? ¿Ya? Así es. Pero, si bien han perdido el núcleo y por eso se observa esta parte deprimida, discobicóncava, pero existen proteínas que van a organizar esa forma del eritrocito. ¿Listo? En su membrana citoplasmática. Ahí podemos ver a los glóbulos rojos, las fibras de fibrinógenos, de las proteínas y algunas células de la serie blanca, ¿verdad? Ahí está discobicóncavo, fácil de entender. Pero es que los eritrocitos, cuando están circulando, pueden tener diferentes formas, ¿no? Solamente cuando están en suspensión o están extendidos en un portaobjetos, presentan discobicóncavo. Después, por la fuerza del flujo de la sangre, inclusive pueden tener una forma de un sombrero. Si presionan, inclusive los eritrocitos pueden alargarse, porque hay capilares menores a su talla. Un eritrocito mide como, por ejemplo, en diámetro 7,2 micrómetros. Pero hay capilares sanguíneos mucho más estrechos, de 3, de 4 micrones. Para atravesar estos capilares, los eritrocitos tienen que alargarse, 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 y para poder atravesar esos túneles que son los vasos sanguíneos. Y a veces en este afán de querer atravesarlos, se destruyen y se produce una hemólisis, ¿no? Así es. Entonces, los eritrocitos depende de la forma que asuman. In vitro o in vivo. In vivo tienen otras formas. In vitro, los vidriecitos, se puede ver como discobicóncavo, etc., ¿no? Listo, listo. Ahí está, más mañas de fibrina, los eritrocitos, miren qué maravilla. Se agregan sobre la base de la fibrina para formar los coágulos, ¿no es cierto? Los coágulos, o que los llamamos también tapones sanguíneos, trombos se los llama también. Y entonces la forma que tiene el eritrocito, esa está determinada por su citoplasma. Y en el citoplasma de los eritrocitos tenemos varias proteínas, ¿no? Podemos ver que una que formarán la membrana citoplasmática del eritrocito y otras que están más profundas, que se llaman proteínas, como en este caso, de actina, que son globulares, proteínas. Otras proteínas que tenemos de banda punto 4, actina también, actina, más actina, proteínas de banda 4.9, como estas globulares, cadenas beta, alfa, de espectrina. Todo esto es la parte, digamos, citoplasmática, donde van a formar una red de proteínas. Y en la membrana misma, que nosotros ya conocemos, la membrana con sus proteínas, ¿cómo se llama? Integrales, transmembrana, etcétera, tienen varios nombres. Estamos observando a estas proteínas integrales que aquí se llaman glucoporina C. ¿Listo? Glucoporina C. Y además tienen ansidina, que son las proteínas periféricas. ¿Te acuerdas o no? Las proteínas periféricas que están en la parte intracitoplasmática, aquí se van a denominar ansidina. Y las integrales, que serían glucoporina C. Pero además tienen otras proteínas como la banda 3, banda 4.8. Entonces, con estas proteínas que se entretejen y determinan una organización en la parte periférica
de la membrana citoplasmática como la parte citoplasmática del eritrocito determinan la forma disco-bicóncava que tiene el eritrocito. Aquí tengo otra diapositiva muy parecida, ¿no? Anserina o anquirina, que puede llamarse también, a esa proteína periférica de las integrales que hemos dicho que son proteínas también, las glucoporinas C, ahí está la capa lipídica que ya conocemos, eso ya por proteínas, cóncavas polares, no polares, todos esos bracitos, todos los que hemos hablado. Cadenas alfa, beta que hemos dicho ahí de las proteínas de aducina, actina, tropomodulina, tropomiosina, que son proteínas que forman entonces el eritrocito para determinar la forma del eritrocito que viene a ser disco bicóncavo. Acá otro esquemita mucho más explícito todavía para ver la espexina, beta, alfa, la tropomodulina, la tropomiosina que hemos visto, pues, actina, proteína aducina, banda 3, glucoporina, banda 3, en fin, que hemos visto la organización que determina la forma del eritrocito. Bueno, aquí tenemos un esquema antes de arrancar con todo el estudio de las células y tenemos que los eritrocitos, miren, disco y control, discos de frente, no tienen núcleo, tienen una talla, una dimensión de 7,2 micrones, pero pueden haber eritrocitos mucho más grandes. A eso se llaman macrocitos. Los que tienen mayor a 7,2 se llaman macrocitos. ¿Hasta cuánto? Hasta 10 más o menos. Más de 10, hasta 12 se llaman megalocitos. ¿Listo? Entonces tenemos eritrocitos que se llaman normocitos cuando tienen 7,2, macrocitos cuando tienen hasta la talla de 10 y megalocitos cuando tienen hasta 12, ¿no? Grandes eritrocitos. Todo lo contrario, ser eritrocitos más pequeños, a 7,2 se llaman microcitos. ¿Listo? Son los mismos eritrocitos, pero diferente talla, el tamaño determina a los eritrocitos. Luego tenemos los linfocitos, donde el núcleo es tan grande que ocupa todo el citoplasma. Tenemos las plaquetas, estos chiquitos, que son fragmentos de las células que están en la médula ósea, que son el megacariocito, es una célula gigante que está en la médula, el megacariocito, pero como no puede salir a la circulación, se fragmenta en pedacitos y se llaman plaquetas. ¿Listo? Las plaquetas son la ruptura entonces de los megacariocitos que están en la médula, ¿no? Por eso se le llama fragmentos de células, no son verdaderas células, las plaquetas. Ojo, ¿ah? Los eritrocitos que ya los hemos visto, a ver, los basófilos que tienen gránulos, es importante, los basófilos porque tienen gránulos de heparina, histamina y serotonina, importantes mediadores químicos que pueden participar de las alergias y todo aquello. Luego tenemos los monocitos con un núcleo parecido a un riñoncito, un porotito. Se los reconoce por su forma de este núcleo. Y después tenemos los eosinófilos, miren, ahí está, más o menos en forma de S. Y los policariocitos, ¿dónde están los policariocitos? Los neutrófilos, que tienen varias constricciones. Es decir, parece que tuvieran 1, 2, 3 núcleos, no es así. Sino son constricciones, así como el globo chorizo cuando lo hacemos, ¿no? Unas constricciones, ¿verdad? Que han dicho muchas veces para el hermanito, ¿no? Es igualito, tiene constricciones, es un solo núcleo que tiene varias lobulaciones, mejor se llama así, por eso se le llama polimorfo nuclear al neutrófilo. Su otro nombre del neutrófilo es polimorfo nuclear, porque parece que tuviera varias formas de núcleo, no es así. Puede tener una lobulación, 2 lobulaciones, 3 lobulaciones, 4, 5, hasta 5 lobulaciones. Los neutrófilos más viejitos tienen 5 lobulaciones, los más jovencitos 1 a 2 lobulaciones, por eso se dice desviación a la izquierda. Cuando tienen 2, 3, a ver, cuando tienen 3, 4, 5, desviación a la derecha, más viejitos. Y cuando son jovencitos, 1, 2 lóbulos, ¿no? Desviación hacia la izquierda. Entonces, ahí estamos en el esquema de Arnett, que se llama Arnett, para demostrar todo esto con los eritrocitos. Y aquí empiezan los cuadros. Esto sí quiero que lo saquen las fotos, chicos. Saquen las fotos de esto. A ver, vamos a hablar de los neutrófilos, los granulocitos, la serie blanca, ¿listo? Porque la serie roja, los glóbulos rojos, en nuestra sangre están aproximadamente entre 5 millones a 6 millones que está en el altiplano. Nosotros aquí en el altiplano tenemos más glóbulos rojos. Tenemos aproximadamente 6 millones.
cuando está a nivel del mar, más o menos 5 millones, pero en la mujer es menos medio millón. 4.500.000 para las mujeres a nivel del mar. Y para el varón más o menos 5 millones. Y cuando subimos a la altura, la mujer tiene 5 millones tiene la mujer y el varón 5.500.000 aproximadamente. De glóbulos rojos, millones, por favor, ¿ya? Así es. Entonces los glóbulos blancos, tenemos los granulocitos, entre ellos neutrófilos, xenófilos, basófilos, ¿se acuerdan? Que tienen granulaciones azurófilas, es otra cosa, ¿no? Bien, vamos. Número. Los neutrófilos aproximadamente en 1 milímetro cúbico de sangre, no centímetro, milímetro cúbico de sangre, aproximadamente vamos a ver entre 6.500 a 700 neutrófilos, que es lo normal. Los eosinófilos estarán en un número por milímetro cúbico de sangre entre 150 a 400. Los basófilos, que son poquitos, ¿no? Se dice entre 50 a 100. En porcentaje, los leucocitos y granulocitos estarán en un 60 a 70% los neutrófilos, es la mayoría. ¿Listo? Y los eosinófilos al 2-4%. Y los basófilos están menos del 1%, por eso se dice medio por ciento, porque es menos del 1%. Es importante. Si vemos a los granulocitos, los linfocitos están 1.500 a 2.500 por milímetro cúbico de sangre, los monocitos 200, 800, y eso representa el 20 al 25% de todos los glóbulos blancos y el 3 a 8% de todos los glóbulos blancos, los monocitos. En cambio, estos otros de todos los glóbulos blancos están en estos porcentajes que hemos mencionado. Ahora, el núcleo puede tener 5 lóbulos neutrófilos. Hemos dicho 1, 2, 3, 4, 5. Hemos dicho jóvenes 1, 2. Viejitos 3, 4, 5, ¿no? Ahí está. Los eosinófilos tienen 2 lóbulos parecidos a una salchichita en forma de S. Les he mostrado. En forma de S, ahí está. Los granulocitos, los linfocitos tienen un núcleo, pero grande, que no se observa ni siquiera el citoplasma. Es más núcleo, esférico. Es de las células que tienen el núcleo más grande en nuestro organismo, ¿no? Redondo. Circular si quieres. En cambio los monocitos tienen forma de porotito. Hemos dicho de riñoncito, ¿no? Lo hemos dicho. ¿Qué gránulos tienen? Los neutrófilos tienen enzimas antimicrobianas. Estos gránulos de los granulocitos son enzimas. Y en cambio de los eosinófilos en su interno, que dice en su interior, tienen proteína básica, proteína catónica, eosinófila. Y en el externo tienen adisulfatasa, histamina fosfatasa, beta-glucanasa, catepsina, fosfolipasa, ribonucleasa, peroxidasa, ARN, ASA, DNA, ASA también, ¿no? Todos esos componentes son parte de los gránulos de los eosinófilos. Los basófilos tienen heparina, histamina, serotonina, también hemos dicho, factor químico, eosinofílico, neutrófilo, peroxidasa, ¿no? Esto es importante, los gránulos que contienen como componentes químicos. En cambio, los agranulocitos no se observan gránulos, por eso se dice con la tinción Gemsa, Wright, Romanowski no se observa. Pero con la tinción azul sí podemos ver gránulos, ¿no? También tiene otras enzimas. A ver, ¿qué tenemos con los gránulos azulófilos? Ahí está. Los neutrófilos tienen fosfatasa ácida, beta-gluconeminasa, catecina, elastasa, mieloconidasa, antibioclarana, etc. Ahí está, cationes. Los eosinófilos, enzimas hidrolíticas, que van a aumentar en la parasitosis. ¿Listo? Cuando hay parásitos aumentan los eosinófilos. Las basófilos en las reacciones alérgicas, importante. Enzimas hidrolíticas destruyen parásitos también, lenta anafilaxis. Gránulos terciarios tienen gelatinasa, catecina. La vida es importante. ¿Cuánto viven los neutrófilos? Menos a una semana. Mira, tienen que renovarse desde la médula, ¿no? Los eosinófilos, menor a 2 semanas. Los basófilos, 1 hasta 2 años. Y aquí tenemos los linfocitos. Unos meses a varios años, depende si está en conjuntivo o no está. Y los monocitos, pocos días. ¿Qué te parece? La función es comer o fagocitar pequeñas partículas. Por eso dicen los neutrófilos micrófagos. A los monocitos se los llama macrófagos, porque van a comer grandes partículas, ¿no? Ahora, ¿qué función tienen los eosinófilos? Destrucción de parásitos. ¿Listo? Eso. Y los basófilos, semejante a los mastocitos. Estos son los componentes de la sangre, queridos amigos. Hasta aquí entonces avanzamos la materia. Seguimos el próximo viernes, ya para terminar con sangre y hematopoiesis. ¿Listo? Queridos amiguitos, ha sido un placer, como siempre, compartir con ustedes nuestra clase.
No sé si tienen alguna preguntita, algo. Creo que está clarito, clarito, clarito. Bien. Que tengan una buena mañana.